Piali, no toca lilical tonac. Ashan tlen tlasco tonali ticatej ipan tonali matlacli Juan J. Olin. Hoy desde el mediodía estamos en el tonali 13 movimiento. Es la última coordenada de esta novena trecena. Hemos completado otro ladrillo del tiempo, diría nuestro amigo César Morlán. Y bueno, pues es un tonali que inició al mediodía y terminará mañana cuando el sol vuelva a alcanzar su cenit. E iniciaremos otra cuenta de 13 tonaltin. Y bueno, en este periodo, en esta trecena en la que nos guió el señor Xutecutli y Tlahuizcalpantecutli, crecimos mucho, estuvimos trabajando el divino femenino. Este tonali es del rumbo del Tlahuiztlampa, por donde sale el sol, ese sol que anuncia Tlahuizcalpantecutli, ese sol que antes de ser nuestro Nahui Olin, fuera ese numen que conocemos como el bubocito, Nanahuatzin, que es el regente del signo Olin. Recuerden que el señor Xutecutli estaba ahí en Teotihuacán dispuesto como una gran hoguera, ese mismo Huehue Teotl, el tiempo, el marcador principal de los comienzos y de los finales. Bueno, y fue Nanahuatzin el que, atendiendo al llamado de Quetzalcóatl, se arrojó a esa hoguera y se convirtió en el sol de esta quinta era. Así que hoy podemos emular a Nanahuatzin. Piensa que vas a trabajar hacia adentro para lograr esa transformación, pero hoy puedes renacer como un sol. Porque también recuerden que tenemos en el numeral 13 a la señora Citlalinique, y ella es una advocación de la gran Tonacacíhuatl, el gran principio femenino creador. Y Citlalinique, hablábamos de ella hace unos cuantos tonaltin, pues es la que trae en sus garras las estrellas, la que se pone ese yelmo de águila y también representa a esa fuerza de los astros que vemos, de todas esas estrellas luminosas allí en el firmamento, en ese cielo precioso. Ella nos cuenta las historias y hoy nos viene a contar que también como Nanahuatzin podemos atender al llamado de Quetzalcóatl, de la sabiduría, de la conciencia, y bueno, pues convertirnos en ese sol maravilloso. Ella viene acompañada del tosnene, que es la guacamaya verde. Y en la imagen mántica tenemos una guacamaya roja que nos entrega el brazo de una mujer que, bueno, yo así lo quiero interpretar yo hoy, de una mujer que ha muerto en el parto. Miren, las historias cuentan que esas mujeres eran muy cuidadas porque ellas, al morir en el parto, eran elevadas a diosas, eran las Iguateteo. Entonces se tenía la creencia que sus brazos eran amuletos para que los guerreros pues fueran invencibles en el campo de batalla. Y esta guacamaya roja hoy nos trae esa fuerza, esa esencia de lo femenino llevado a lo divino. Entonces, vamos a atender a ese llamado, vamos a aceptar esa fuerza que nos da la guacamaya roja, vamos a ponernos plumas de guacamaya verde. Recuerden que el verde alude también al jade, y bueno, el jade es lo precioso. El señor de la noche que nos acompaña es Tlaloc, Tlalocatecutli, ese ser que es el agua que nos contiene y que además dicen el que está hecho también de tierra, así que él conecta el plano celeste cuando se descarga como la lluvia e hidrata la tierra, pues nos conecta con este plano terrestre. Este señor Tlaloc que está aquí para potenciarnos. Olin es el movimiento, y hoy recuerden que el ser es vibración. Sus células danzan en un movimiento perpetuo y su corazón, bomba sagrada, impulsa el torrente de la vida. Mas es su voluntad la que debe moverlo a través del tiempo y el espacio, donde la experiencia forja la madurez y nace la sabiduría para guiar a otros. Que tu vida sea una celebración al pulso de tus latidos.
sánate, entrégate al fuego transformador del venerable Huehueteotl, revístete del color de Alot, el rojo sagrado de la sangre y con el verde del Tosnene, promesa del reverdecer. Con cada acto, escribe las páginas de tu existencia y ofrenda el fruto de tu ser a aquellos que amas. Nos hallamos en el umbral, en el último tonali de esta trecena Secoatl. Es Alot, la guacamaya escarlata, quien nos confiere el poder del femenino divino. Ella es la mano que tensa la flecha en el arco, apuntando nuestro espíritu hacia la luz de Tecpatl, que nos espera para iniciar la siguiente trecena. En este momento sagrado vamos a encender un fuego en la misma Xucoatl. Vamos a elevar nuestra gratitud por todo lo aprendido en esta trecena que termina y que nuestra plegaria sea la bienvenida a esa trecena que se aproxima. Vamos a dar las gracias por todo lo que hemos crecido con este canto a este tonali Matlactli Wan Jay Olin. Matlactli Wan Jay Olin, día que llegas cerrando el paso de la serpiente, día de la cuenta cabal del florecimiento que todo lo cumple. 13 movimiento repica en mi pensamiento. Te siento en las coyunturas de mi cuerpo que se doblan para la danza y el trabajo. Cómo se dobla mi cielo en sus 13 moradas divinas, donde Tonacatecuhtli se hace otro, y él, siendo él mismo, eterno y mutante, llega vestido de la abuela, de la madre noche Citlalinicue, la que nos mira con la cuenca descarnada de la sabiduría profunda, la que amamantó a los dioses, a las estrellas con sus senos vencidos. Su falda es este mismo cielo que me cubre, lienzo de turquesa temblorosa, y sus pies de águila no hieren, sino que afirman la luz en la tiniebla. Oh, madre de la falda bordada, danos tu tenacidad de astro, danos tu equilibrio de mundo, la inteligencia del que todo ha parido, y que vuele con nosotros tu guacamaya verde, el tosnene, en parloteo de vida nueva, en alboroto de creación compartida. Y en tu corazón, oh día, vibra el movimiento, vibra el Olin, late el recuerdo del humilde Dios buboso Nanahuatzin, que no dudó en arrojarse al fuego divino, a la hoguera que todo lo purifica para enseñarnos el camino, para que nosotros, los de carne doliente y hueso fatigado, supiéramos que también somos materia de soles, que en el fondo del pecho nos arde la misma lumbre sagrada. Él nos grita desde su sol que ofrendemos la costra del miedo, que entreguemos al fuego la herida vieja, la palabra que nos ata, para que de nuestra propia ceniza renazca el brillo y en nuestro corazón, mariposa encendida, baile el ritmo del cosmos. Escucha, la tierra tiene sed y tú traes la bendición de Tlaloc, Señor de la noche, que además de ser rayo, es humedad fecunda. Que se derrame sobre nosotros su licor divino, su lágrima que es semilla, para que el espíritu reseco, la tierra agrietada de nuestra vida, vuelva a sentir el verdor y se entregue fértil y agradecida. Así como Él derrama su esencia para que el maíz despierte, derramemos nosotros lo divino que nos habita. Convirtamos nuestro paso en surco y nuestra palabra en agua fresca para la heredad de los que amamos. Por eso, Matlactli Wan Jay Olin, fin y principio, te celebramos. Encendemos el fuego de Huehueteotl, el abuelo que alquimiza, y nos entregamos a su llama para sanar, para renacer. Tomamos el rojo de la guacamaya, de Alot, color de sangre viva y direccionada, flecha tensada que apunta hacia el nuevo sol de Tecpatl, y escribimos con actos nuestra jornada, más allá de la risa o el llanto, heredando el fruto maduro de nuestro ser. Que se encienda pues la hoguera del agradecimiento, que nuestro corazón sea el tambor de esta fiesta vibrante y que tu fuerza, oh sagrado Tonali, nos abra el camino, nos haga dignos del sol que
que estamos llamados a ser. Un placer compartir. Espero que hoy este fuego sea para agradecer lo que hemos crecido y aprendido en esta trecena Secoat y sea también el fuego que inicie nuestro siguiente sendero, este otro ladrillo que vamos a construir juntos. Y bueno, también quiero mandar un fuerte saludo a todos mis amigos y mis amigas que son Olin, que son movimiento, que nos recuerdan que este fuego nos habita, que está en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Timotas que mostla.